Amén, mis amados. Quiero invitarles que se ubiquen conmigo en el Evangelio de Marcos. Vamos a ubicarnos hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 26. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 26. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Dice de esta manera la escritura: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Qué tuvo? Tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. ¿Qué? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Qué tal si levantas tu mano un momento conmigo y dices: Padre celestial, abro mi corazón a tu palabra, la recibo con fe. Ayúdame, Señor, a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje que acabamos de leer, quiero compartir una enseñanza que he llamado: así son las cosas. Así llama el mensaje de hoy. ¿Cómo se llama? Así son las cosas. Mira el que está a tu lado y dile así: así son las cosas. Así son las cosas. Pilas, pilas, mis amados, porque así son las cosas. De eso vamos a hablar esta noche. Así son las cosas. Y voy a comenzar de este modo. Estaba leyendo un artículo en el cual se considera que históricamente, todas las personas que han buscado burlarse o desafiar a Dios han terminado con un triste final. Y había una lista de personajes desconocidos y también lista de personajes famosos que en algún momento de su vida pronunciaron palabras necias contra Dios, y misteriosamente su final, su deceso, su muerte, como quieras entenderlo, fue terrible, fue extraño, fue lamentable. Por ejemplo,
hablaban de un personaje conocido en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, conocida como Marilyn Monroe, actriz y sex symbol. No sé mucho de inglés, pero ustedes me entienden muy bien. O símbolo sexual. Fue una mujer que antes de su fallecimiento tuvo la oportunidad de que predicadores como Billy Graham, quien también falleció ya, se acercara a ella y le hablara del Señor. Se cree que en uno de los mensajes de Billy Graham a esta mujer, el predicador le dijo que Cristo la estaba llamando, pero ella respondió: yo no necesito a ese Jesús. Esa fue la respuesta de esta mujer, y simplemente rechazó el evangelio. Curioso es que una semana después resultó muerta en extrañas condiciones. Al parecer fue una sobredosis, pero al día de hoy sigue siendo un misterio el por qué y el cómo llegó a este suceso. Por otro lado, había otro famoso, John Lennon, vocalista y dirigente de una banda muy conocida también el siglo pasado, los Beatles, o para los que no saben inglés como yo, los Beatles. The Beatles. Pues bien, John Lennon, un hombre que rechazaba la fe cristiana, llegó a decir que el cristianismo desaparecería y que los Beatles, es decir, su banda, sería más famosa que Jesucristo. El punto es que la banda finalmente desapareció, se desintegró por muchas razones, entre ellas porque los participantes fallecieron y cosas así. Y John Lennon terminó con un disparo en la frente y así fue su final. Hoy lo recuerdan por unas que otras canciones y frases polémicas, pero el cristianismo sigue y Cristo sigue siendo la persona más famosa sobre el planeta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por otro lado estaba Hugo Chávez, apareció en la lista, que en algún momento en un discurso político público dijo: maldigo a Israel desde mis entrañas, desde mis vísceras, maldigo la nación de Israel. La paradoja o la ironía más bien es que Hugo Chávez murió de cáncer y parece que el cáncer estaba localizado en sus vísceras, en sus intestinos, y pues los intérpretes y los místicos del tema pues afirman que desde donde maldijo, pues desde allí le cayó el cáncer. Otro personaje que apareció fue un tal Bruce, así lo mencionaba, un tal Bruce, conocido por la ingeniería, pues fue el que fabricó el Titanic. Cuando construyó semejante barco para la época, se atrevió a decir que el barco era tan espléndido que ni siquiera Dios podía hundirlo. Pero ya todos conocemos la historia. El barco se hundió, Jack se ahogó porque Rose no lo dejó montarse en la tabla. Y aunque el tipo que construyó el barco no falleció inmediatamente, sino muchos años después, decía el artículo, lo cierto es que aprendió una lección muy grande: que de Dios, hermanos, nadie puede burlarse. De hecho, Pablo menciona esas palabras a los Gálatas. Nadie puede desafiar a Dios con sus palabras y salir bien librado. Eso es así, o más bien así son las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, el punto es que yo creo que hay muchas maneras en las que el ser humano está desafiando a Dios, y no solo tiene que ver con palabras necias. Por ejemplo, a mi juicio, repito, a mi juicio, como diría el apóstol Pablo, lo digo yo, no el Señor. A mi criterio, hasta en la iglesia muchos desafiamos a Dios, no con nuestras palabras, pero sí con nuestra conducta, con nuestras actitudes. Como por ejemplo cuando sabemos lo que tenemos que hacer, porque el Señor nos lo enseña en la palabra, nos lo pide una y otra vez por medio de predicaciones, nos lo susurra al oído por medio de un hermano o de una situación, y entendemos cuál es el llamado del Señor, pero no hacemos nada. Seguimos sentados
parece con una actitud de rebeldía, de no me importa, de no quiero moverme, de estoy tranquilo así, de así vivo muy cómodo. No se meta conmigo, pastor. A mi juicio, esa viene a ser una actitud desafiante en términos de que eso es lo que estás sembrando y de Dios nadie se burla. Eso es lo que vas a recoger. ¿Alguien me sigue? Dígame amén. Ahora, en el pasaje que leímos, por ejemplo, encontramos a Jesús y a sus discípulos en Jerusalén, la ciudad santa, lo que hoy sería como la Meca de las religiones. Jerusalén es cuna de las religiones. Ahora, cuando Jesús llegó a Jerusalén, recordemos algo, hermanos. En Jerusalén es el único lugar de la época en todo Israel donde está el templo para ofrecer sacrificios. En ninguna otra parte de Israel se encuentra el templo. El templo está en un solo lugar. Y todo judío tiene que ir al menos una vez por año, de acuerdo con las fiestas, hasta Jerusalén a ofrecer sus sacrificios, a entregar sus ofrendas de paz y de todas las condiciones de ofrendas que hay en el Antiguo Testamento. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Vamos bien? Volvemos a empezar. Vamos bien. Entonces, Jesús se encuentra en el templo, en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Y dice la Biblia que cuando se dispone a ir al templo, en el camino Jesús tiene hambre. Ve una higuera y se acerca a ella porque está llena de hojas. Espera coger higos de la higuera para comer, pero no encuentra nada. La higuera está sin fruto, solo está llena de hojas. Así que Jesús lanza unas palabras sobre la higuera. Estoy parafraseando el texto. Jesús dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sigue su camino con los discípulos. Llegan al templo y en el templo Jesús desata lo que los teólogos llaman ira santa, o palabras más nuestras, una indignación. Jesús está indignado por lo que ve en el templo. ¿Y qué es lo que ve en el templo? ¿Qué es lo que indigna a Jesús? Abro paréntesis. Mire, a Jesús no lo indigna que haya gente vendiendo, que haya gente comprando. Ese no es el problema. Porque de hecho en el templo, por lo menos alrededor del templo, se ubicaban personas vendiendo palomas, vendiendo corderos, para que los visitantes de otros lugares que venían a ofrecer sacrificio los compraran ahí. Y no había problema con vender, eso era permitido. El problema que Jesús pudo ver allí en el templo era la corrupción, era la usura, era la trampa, era la mentira, el engaño, el robo que los que vendían, compraban, cambiaban, estaban realizando. Es decir, Jesús vio todo un cartel de corrupción ahí en el templo, por lo cual se indigna y comienza a voltear las mesas, a voltear las sillas. La película del Señor muestra que abre las jaulitas y salen los animales, riega las monedas. Juan el apóstol es más drástico, dice que hizo un látigo con unos lazos. Furioso el Señor, y no consentía que nadie pasara con utensilio en la mano por el templo. Estaba indignado y los exhorta con la profecía de Isaías, diciéndoles: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los fariseos, un poco molestos con la situación, están planeando cómo matar a Jesús, pero les da miedo atraparlo ahí porque mucha gente está maravillada con el maestro. Así que Jesús se va. Por la mañana, cuando regresan, pasan por el mismo camino y ¡oh, sorpresa! Se encuentran con la misma higuera que habían visto el día antes, pero esta vez la higuera estaba seca desde las raíces. Paremos aquí, porque hasta aquí es curioso ver cómo el escritor del Evangelio de Marcos se toma el trabajo de contarnos dos veces sobre la misma higuera. Y entre la primera vez que habla de la higuera y la segunda vez que vuelve a mencionar la higuera, en la mitad
el escritor habla del templo. Y yo no sé si alguna vez lo habías visto así, pero que el escritor se tome la tarea de hablar de la higuera sin fruto que Jesús maldice, luego del templo con toda su corrupción, y finalmente de la higuera seca de las raíces. Hay un mensaje directo, hay un mensaje explícito en aquel entonces para el pueblo de Israel y en el presente para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay un mensaje entre la higuera y el templo. Ahora veámoslo de esta manera. Ubícate aquí, mírame, no me ignores. La higuera en el Antiguo Testamento, por el mensaje de los profetas, la higuera representa al pueblo de Israel. En muchos pasajes bíblicos Dios se refiere al pueblo como la higuera de la cual espera frutos, frutos dulces, frutos agradables, pero solo haya frutos silvestres y amargos. Así que la higuera representa al pueblo de Israel. Por otro lado, el templo representa la adoración. El templo representa la vida espiritual del pueblo de Israel. Eso representa el templo. ¿Me siguen, sí o no? Ahora pregunto, si el templo representa la vida espiritual, la adoración de Israel a Dios, ¿cómo encontró Jesús la vida espiritual del pueblo? La encontró en ruinas, la encontró corrupta, la encontró devastada. Cuando Jesús entró al templo y vio tantos ladrones, vio tantos corruptos, tantos mentirosos, tantos usureros, volviendo la casa de Dios un mercado de corrupción, pues el Señor, indignado, pronuncia lo que pronuncia, dando cuenta de que Jesús encuentra la vida espiritual de Israel, el centro espiritual de la nación, lo encuentra en ruinas y acabado. Ahora, lo impresionante es que Jesús, antes del templo, maldiga la higuera, y después del templo encuentra la higuera seca. Pastor, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque el punto es este, mírame acá. Si Jesús maldijo la higuera porque no tenía frutos, sabiendo que no era tiempo de frutos, ¿cuánto más el Señor va a corregir drásticamente a su pueblo que no tiene fruto cuando sí es tiempo de dar fruto? Digan conmigo, ay, ay, ay. Mira, te lo digo así, te lo voy a explicar de esta forma. Mira, si a la higuera que no tenía fruto porque no era tiempo, el Señor fue drástico con ella y casi que parece injusto, pero si fue drástico con una higuera que no tenía fruto porque no era el tiempo, ¿cómo no va a ser drástico con su pueblo que no da fruto cuando es tiempo de dar fruto? Y ese es el mensaje central de esta noche, que tú y yo tenemos que dar fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así son las cosas. Así son las cosas. Tú y yo tenemos que dar fruto. ¿Por qué, pastor? Porque es el tiempo. Es el tiempo de dar fruto. Hay muchas razones bíblicas para que tú y yo demos fruto. Si no damos fruto, pues con seguridad las cosas terminarán mal. Y seguramente algunos aquí pensarán que el pastor los está amenazando. Tienen toda la razón. Lo estoy amenazando. Estoy amenazando. Es tiempo de dar fruto. Es tiempo de dar fruto porque el Señor se acerca. ¿Cuántos dicen un amén a eso? Es tiempo de dar fruto porque la venida del Señor está próxima. Es tiempo de dar fruto porque algunos conocemos el evangelio hace rato. Y como dice el escritor a los hebreos, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de leche espiritual. Todavía hay hermanos carretillas. El hermano carretilla es el que tienen que empujarlo, llevarlo a toda hora. Está desde 1917 en la iglesia y todavía lo tienen que empujar para que venga a un culto. Que es curioso que en el primer siglo perseguían a los cristianos porque se congregaban. En el siglo XXI hay que perseguir a los cristianos para que se congreguen. Qué ironías, qué paradojas, qué situaciones las que se nos presentan. Entonces necesitamos dar fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso?
el pueblo de Israel que se encontró Jesucristo en el templo en aquella ocasión era un pueblo sin fruto. Era un pueblo que tenía todo para dar fruto, pero no tenían fruto. Y con la maldición de la higuera, Jesús les da un mensaje a sus discípulos. Jesús les da un mensaje tremendo. Si maldigo la higuera porque no tiene fruto, sabiendo que no es tiempo, ¿qué voy a hacer con el pueblo que no tiene fruto cuando es el tiempo de dar fruto? Y cuando yo leo esto y lo expongo de esta manera, viene a mi mente las palabras del apóstol Pedro. Cuando Pedro dice que el juicio de Dios comenzará primero por la casa. El juicio del Señor comienza primero por su propio pueblo. Digan conmigo: ay, Dios mío. Claro que sí. El juicio de Dios comenzará primero por su pueblo, por los de su iglesia. Por ahí comenzará el juicio. Luego quedarán los demás. Los que no son parte de la iglesia, los que rechazaron a Cristo, también tendrán parte en el juicio. Pero el juicio comienza por la casa, por los hijos del Señor. Y por esa razón esta noche vengo a decirte en el nombre de Jesús: mi amado, es tiempo de que demos fruto. Y si tú estás dando fruto, te felicito, pero tienes que seguir dando fruto. Y si no estás dando fruto, pues te invito a que te pellizques, te levantes y comiences a dar fruto, el fruto que el Señor espera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que dar fruto. Hace días leía un periódico con enfoque cristiano que se llama La Semilla. Y en ese periódico había una parte, una especie de investigación, donde se decía que el planeta Tierra es el único de los planetas que tiene la facultad de fructificar. Es decir, que en ningún otro planeta tú puedes sembrar algo y cosechar lo que sembraste. Ningún otro planeta tiene esa facultad, tiene ese don. Solo el planeta Tierra fue facultado por Dios para producir, para fructificar. ¿Están conmigo, sí o no? De modo que lo que tú siembras en la tierra, de una vez, algo comienza a producirse adentro y comienza a fructificar. Eso pasa con la tierra. Pastor, ¿y cuál es el punto? El punto es que tú y yo somos hechos del polvo de la tierra. Es decir, que por naturaleza tú y yo fructificamos. Tú y yo por naturaleza debemos dar fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te lo pongo de esta otra manera. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo: fructificad. Es decir, tú y yo debemos dar fruto por el mero hecho de ser creados por Dios. Fuimos creados para fructificar, para dar fruto a nivel biológico, físico, dar fruto a nivel espiritual, pero fuimos creados para dar fruto. La persona en el evangelio que no da fruto, hay un problema serio que tratar, porque todos en la iglesia tenemos la capacidad de dar fruto y también tenemos la responsabilidad de dar fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por otro lado, Jesús le dijo a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Es decir, que tú y yo debemos dar frutos por creación y por elección. Fuimos creados para llevar fruto y fuimos elegidos para llevar fruto. Tenemos que llevar fruto. Mira el que está a tu lado, dile: tenemos que llevar fruto. Dile así: tenemos que llevar fruto. Así son las cosas, hermano. Así son las cosas. Tenemos que llevar fruto, todos aquí. Ahora, el punto es que la palabra fruto pareciera muchas veces ambigua en la Biblia, porque uno no sabe a qué se refiere la Biblia con fruto. Sin embargo, eso no tiene que ser un problema, porque cada pasaje donde se encuentra la palabra fruto, de alguna manera nos está enseñando a qué fruto se refiere. Y lo que tenemos que hacer nosotros es recoger todos esos frutos de los que habla la Biblia y producirlos en nuestra vida. ¿Me siguen, sí o no? Por ejemplo, Juan el Bautista le predicaba a su generación diciéndoles que debían dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Frutos qué? Dignos de arrepentimiento. Ese es un fruto.
Oiga, el arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Y de hecho Juan fue drástico con ese fruto, con el arrepentimiento. Porque versículos más adelante, Juan dice: el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así de drástico es Juan en su predicación. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y al fruto al que se refiere Juan es al fruto del arrepentimiento. Todos debemos tener frutos de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la iglesia hay personas que no tienen frutos dignos de arrepentimiento. En la iglesia hay personas que, aunque se congregan, aunque asisten, aunque dan palmas, dan ofrendas, cantan al Señor, no están arrepentidos de ciertos pecados. Es así, hermanos, es así. Los puedo ver. No. Pero sé que pasa en todas las iglesias. En la iglesia hay gente que no está arrepentida. En la iglesia hay gente que no se ha convertido al Señor. En la iglesia hay gente que está convencida del evangelio, pero no convertida al evangelio. Y son dos cosas distintas. Hay gente que pasa años convencidas del evangelio, pero nunca se convierten. Y entre otras cosas no se convierten porque no hay un arrepentimiento genuino, verdadero, sino que el arrepentimiento es superficial. Mira, en muchos de los que estamos esta noche aquí, el arrepentimiento es superficial. Pastor, ¿y usted por qué sabe eso? Mírame acá, mírame acá. Porque cuando hay un arrepentimiento superficial, el cambio es superficial. ¡Ja! Y el cambio de muchos aquí es por encimita. Digan conmigo: nos mató. Es así. Es así. El cambio de muchos aquí esta noche es superficial. Es por encimita. Y eso es el reflejo de un arrepentimiento superficial. Porque un arrepentimiento profundo, genuino, sincero, quiebra el corazón en mil pedazos y Dios lo reconstruye de otra manera, de modo que uno es transformado y no sigue con las mismas mañas, ni con los mismos vicios, ni con las mismas pendejadas. Perdónenme qué término tan escueto, pero es así. Así que frutos dignos de arrepentimiento. Por otro lado, Pablo le enseñó a los Gálatas que había un fruto que tenía que ver con virtudes, y ese fruto lo llamó el fruto del Espíritu. Y Pablo lo describe: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu. Mis amados, todos, aparte de tener frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que dar el fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? El fruto del Espíritu. Tenemos que estar llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos que estar llenos de eso. Y si tú quieres producir en tu vida el fruto del Espíritu, tú tienes que entrar en comunión con el Espíritu Santo. Que de hecho, dicho sea de paso, los cristianos que con el tiempo comienzan nuevamente a irritarse con facilidad, a enojarse por nada, a cargarse por cualquier tontería, a hacer malaclases, a volverse gruñones, impacientes hasta no más dar. Todo eso es el reflejo de una comunión pobre con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Es así. Es así. Un esposo que deja de orar y de buscar al Espíritu Santo, prontico contesta feo, prontico se vuelve mala clase, prontico se pone gruñón, prontico se queja de todo, prontico solo desea cosas carnales. Porque como no tiene comunión con el Espíritu, el fruto del Espíritu está desapareciendo en él. Así que ya no hay amor, ya no hay paciencia, ya no hay bondad, ya no hay mansedumbre. Ahora hay lo contrario: hay odio y resentimiento, hay impaciencia, hay intolerancia. Es así. Así que necesitamos el fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Y podríamos seguir de pasaje en pasaje
encontrando diferentes frutos. Pero esta noche yo quisiera concentrarme en el pasaje que hemos leído, porque me parece que el Señor, después de que sale del templo y ve la higuera seca desde las raíces, le da una enseñanza a los apóstoles, y en esa enseñanza menciona 3 principios que a mi juicio también son frutos en los que usted y yo debemos concentrarnos. Miren conmigo el pasaje. Cuando Pedro le dice a Jesús: Maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús le responde lo siguiente: tengan fe en Dios, porque si creen, podrán decirle a este monte: quítate y échate al mar, y les obedecería. Luego les dice: cuando oren, crean que ya han recibido lo que están pidiendo en oración, y vendrá. Y orando, perdonen a los hombres sus ofensas, para que también vuestro Padre os perdone vuestras ofensas. Ahí están los 3 principios. Míralos conmigo. Jesús habla de la fe. Amén. Jesús habla de la oración, ¿sí o no? Y Jesús habla del perdón. Mis amados, podríamos recorrer la Biblia y dar una predicación que se llama Paseando por la Biblia, para hablar del fruto, pero esta noche quiero cerrar así. El fruto que Jesús nos enseña en este pasaje tiene que ver con fe, tiene que ver con oración y tiene que ver con perdón. Y es inquietante, no sé cómo decirlo, pero los fariseos de este justo momento tenían problemas con esas 3 cosas. Los fariseos tenían problemas con la fe. Hasta a Jesús se le acercaron los fariseos y le dijeron: danos una señal de que eres el Hijo de Dios. Y Jesús le responde: generación incrédula demanda señal. Los fariseos tenían problemas con la fe. Pero incluso los fariseos tenían problemas con la oración. Ellos oraban, pero oraban para ser vistos por los hombres. No oraban en intimidad con Dios, con sincero corazón. Y por eso Jesús le dijo a los discípulos: cuando oren, no sean como los hipócritas, refiriéndose a fariseos que se paraban en las esquinas y oraban largamente para que la gente los admirara. Tenían problemas con la oración. Y por supuesto los fariseos tenían problemas con el perdón, con la misericordia. En algunos mensajes Jesús les dijo a los fariseos: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos eran drásticos, eran legalistas, estrictos, amantes de la justicia entre comillas, y la misericordia y el perdón, cosas fundamentales para el Señor, las dejaban a un lado. Así que es curioso que el Señor le hable a los discípulos después de salir de un templo donde ve la vida espiritual del pueblo en ruinas. Ahora le diga a los apóstoles acerca de la fe, acerca de la oración y acerca del perdón. Y esta noche yo vengo a decirte, en el nombre de Jesús, mis amados, tenemos que dar fruto. Así son las cosas, no hay de otra. Y parte del fruto que hoy te digo en el nombre de Jesús es que crezcamos en la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que fortalezcamos nuestra oración. Digan amén. Y es que practiquemos el perdón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso también es fruto. Eso también es fruto. Lo que no había en los fariseos, en los hombres religiosos y legalistas de la época, ahora el Señor se los pide a los discípulos. Eso es fruto, mis amados. Yo voy a pedirte que te concentres en esto que el Señor te está dando hoy. Concéntrate en la fe, concéntrate en la oración y, por Dios, concéntrate en el perdón. Mira, yo creo que no es descabellado decir que aquí hay personas que tienen problemas con la fe. Esta noche están aquí sentadas. Pero hay otras que tienen problemas serios con la oración. No saben orar, descuidaron el tiempo de oración hace rato. Pero si lo primero y lo segundo escasea, lo tercero sí que es cierto. Aquí hay personas esta noche que tienen problemas serios con el perdón. No han perdonado. Les cuesta demasiado perdonar. No quieren hacerlo.
Y esta noche te exhorto a ti en el nombre de Jesús para que des fruto. Y el fruto que el Señor te dice hoy tiene que ver con fe, con oración, con perdón. Mañana hablaremos de otros frutos, pero hoy concéntrate en esto, porque seguramente está la palabra que Dios sabe que tú necesitabas hoy. Piensa en la fe, piensa en la oración, piensa en el perdón. Examina alrededor de esos 3 principios en qué estás fallando y trabaja en eso por Dios. Trabajemos en aquello que hoy identificamos a la luz de este mensaje nos está faltando. Trabajemos en eso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Trabajemos en eso. Así son las cosas. Trabajemos en esto. No lo dejemos a un lado. No salgamos de este lugar y echemos en saco roto esto. Porque te vuelvo a recordar que si el Señor maldijo a la higuera porque no tenía fruto, sabiendo que no era el tiempo, ¿qué hará contigo si no ve fruto en ti cuando es el tiempo de que dé fruto? ¿Qué hará contigo si no ves resultados en tu vida cuando es tiempo de que tú salgas de tu comodidad, te sacudas la arena, el polvo y puedas fructificar? ¿Qué hará contigo? Y alguien dirá esta noche: ay, pastor, no sea tan drástico, qué miedo lo que usted está diciendo. Así no, pastor, Dios es amor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Es bueno que los de afuera no le tengan miedo a Dios porque no lo conocen, que conozcan al Dios de amor. Pero que los de adentro, que ya conocemos al Dios de amor para llegar, ahora conozcamos también al Dios fuego consumidor. Amén. A los de afuera siempre les enseña un Dios fuego consumidor y el Dios de amor se les oculta. Hay que enseñarle a los de afuera el Dios de amor, pero a los de adentro parece que siempre se nos habla de un Dios de amor y se nos olvida el Dios fuego consumidor. Y hay que tener claras las dos cosas: que Dios nos ama y en su amor nos disciplina. En su disciplina establece normas. En las normas hay llamados, y si tú y yo no atendemos a esos llamados, no obedecemos el llamado a dar frutos, pues mis amados, las cosas terminarán mal. Y no te hablo de condenación. A ti que crees en Jesús no te hablo de condenación, pero te hablo de tristezas, de dolores y amarguras en tu corazón que mañana tendrás que sufrir si no atiendes el llamado del Señor. Alguien que diga amén a esto. Termino aquí, voy a terminar con esto. Escuchen lo que voy a decirles. Un hombre se puso de rodillas a orar a Dios, y mientras estaba orando, Jesús se le manifestó y le dijo lo siguiente: tengo una tarea para ti. De aquí en adelante, todos los días irás a empujar la piedra grande que hay frente de tu casa, y lo harás hasta que yo vuelva a manifestarme a ti. Cuando terminó de decir esas palabras, desapareció el Señor. Y el muchacho, confundido, preguntándose qué sería esa orden tan rara, se llenó de ánimo y con mucho entusiasmo comenzó todos los días a pararse frente a la piedra y a empujarla, como le había dicho el Señor. Todos los días hacía un esfuerzo empujando la piedra a ver si podía correrla, y observaba, pero no se movía un milímetro. Así estuvo por días, luego por semanas, empujando esa piedra. Pasaron los meses y el tipo empujaba la piedra todos los días. Pasaron algunos años, y aunque el muchacho empujaba la piedra siempre, estaba desanimado. El maligno había venido con tentaciones, con susurros al oído, buscando confundirlo. Voces que le decían: ¿para qué haces eso? Es absurdo lo que estás haciendo. ¿Qué fruto tiene lo que estás realizando? Lo que haces no sirve para nada. Estás haciendo el ridículo.
¿qué haces empujando la piedra? Así que el muchacho por muchos momentos pensó en renunciar, pero en su corazón sabía que Dios le había dado esa extraña orden y no quería fallarle a Dios. Así que siempre madrugaba a empujar la piedra, aunque no la corría. Finalmente se apareció Jesús a aquel tipo, y cuando se manifestó, el tipo se postra a los pies llorando y le dice: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque todo este tiempo he empujado la piedra como me dijiste y no la he podido correr ni un centímetro. He fracasado, Señor. No sirvo para esto, pero te pido que me perdones. El maestro mira al tipo y le dice: hijo, yo nunca te pedí que corrieras la piedra, solo te pedí que la empujaras. Y todo este tiempo he visto tu obediencia. Y cada vez que te levantabas a empujar la piedra, sin saberlo, se fortalecían tus brazos, se fortalecían tus piernas. Siempre te vi cumpliendo lo que te pedí que hicieras. Ahora estás preparado para las bendiciones que tengo para tu vida. La ilustración enseña, mi amado, que siempre que tú y yo atendamos a lo que el Señor nos ha llamado, las cosas saldrán bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúchalo bien. Siempre que atendamos las cosas a las que el Señor nos ha llamado, siempre las cosas saldrán bien. Pero cuando tú y yo nos tranquilizamos, nos pasmamos y simplemente dejamos pasar lo que el Señor nos está pidiendo, mi amado, algo va a salir mal. Algo va a salir mal. Así son las cosas. Cierra tus ojos donde estás un momento.